Quiero que escuche, preste atención a la lectura y ahorita lo leemos juntos. La palabra de Dios dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Quiero que ahora sí lo leamos juntos. Cuando descendió Jesús, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Hay momentos, mis amados hermanos, hermanas, en la vida donde sentimos que el mundo se hace chiquito o se ha vuelto oscuro. Momentos como un diagnóstico médico, una crisis económica o el fracaso moral, el fracaso de una relación matrimonial. Y sentimos que estamos a la orilla, donde ya no sabemos cómo regresar. ¿Qué más hacer? El pasaje bíblico de hoy es más que la enseñanza o recordarnos un milagro de sanidad. Es más bien el manifiesto de Dios o cómo reacciona Dios cuando un ser humano llega a su límite. O cuando llega creyendo que ya no hay esperanza. Comencemos imaginándonos nuestra lectura bíblica de Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. La Biblia dice, o Mateo dice, que Jesús bajaba de un monte, después de predicar el sermón más bello, hermoso de la historia, conocido el Sermón del Monte. Y dice la historia o la Biblia que mucha gente, multitud le seguía. Pero algo sucede en esa escena. La gran multitud que le seguía se abrió paso, abrió camino, no para que entrara una persona de alto nivel económico, de rango, sino que en escena aparece un leproso. En eso, ese abrir de paso para que este hombre pasara, hay asco, hay burla, hay grito, hay decepción para él. Para esto hay que entender el contexto de la ley de aquel tiempo. Levíticos capítulo 14, 13 y 14, habla acerca de la ley de las personas que eran leprosos, a las personas que tenían ese problema, se les consideraba o se les conocía impuro. Si el viento soplaba de donde está el leproso hacia a las personas sanas, el leproso tenía que mantener una distancia de por lo menos de 50 metros. Y tenía que gritar: impuro, impuro, para que las demás personas no se acercaran a este hombre. La lepra, mis amados hermanos, era más que una enfermedad física. La lepra era una muerte civil y una muerte espiritual. El leproso vivía en cuevas, lejos de sus hijos, lejos de sus padres, lejos de sus sueños. Era un desterrado fuera de la comunidad, donde vivía desahuciado, no podía abrazar, no tenía el derecho de tener un trabajo formal. Quizás hoy tienes una marca en la piel, pero esta no es una lepra. Estás aquí con una lepra invisible y tal vez esa lepra sea una culpa que no te deja dormir, o una lepra de decepción que te ha hecho creer que Dios se ha olvidado de tu dirección, que se ha olvidado de ti. Estás en tu propio
distanciamiento lejos, separación espiritual, tu esperanza se agotó, pero, ¿sabes? Es justo allí donde interviene o donde comienza a manifestarse la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Cuando uno dice, o tu mente te dice, ya no se puede, Jesús te dice, conmigo todo es posible. En nuestra lectura bíblica encontramos a este hombre, dice que era un hombre leproso. Este hombre rompió la distancia de los 50 metros. Dice que se acercó a Jesús, arriesgó su vida, porque podría ser apedreado, podrían matarlo, pero ahora sí, como dicen por ahí, pues ¿qué más voy a perder? Ya no tengo nada, todo lo he perdido. Su necesidad era más grande que su miedo. La lepra moderna tiene muchos nombres. Puede ser una depresión, una ansiedad crónica, o ese acto vergonzoso que te hace sentir sucio por dentro. Es aquello que te hace sentir que si las personas supieran, nos conocieran realmente quiénes somos, se alejarían de nosotros o no nos aceptarían. El leproso representa a todos aquellos, nos representa a todos aquellos que hemos sido juzgados, que hemos sido rechazados por la sociedad, por un líder religioso, por nuestra propia familia. Ahora bien, como psicólogo, entiendo perfectamente que el cerebro humano registra el dolor emocional en la misma área que registra un dolor físico. Un dolor emocional, un rechazo emocional es como un golpe físico que duele. Entiendo también el peso clínico de la desesperanza, que nuestra mente puede jugar y puede decirnos que ya no hay salvación, que ya no hay solución, que puede llevarnos totalmente a la decepción. Pero también como teólogo, como pastor, predicador, entiendo muy bien el diseño original de Dios para tu vida, para lo que Dios puede hacer. Sé que hay dimensiones o una dimensión espiritual que la ciencia no lo puede entender, ni lo puede comprender, ni muchos podemos entenderlo. Pero es ahí donde entra la fe, es ahí donde podemos ver el milagro de Dios obrando en nuestra vida. El texto bíblico, la lectura de este día dice que el leproso se postró, vino ante Jesús. Cuando la esperanza humana termina, la fe verdadera comienza a manifestarse, donde todos ya parece que no había solución. Cuando venimos ante Jesús, podemos encontrar su gracia. A veces parece que recibir un milagro basta con tan solo venir ante Jesús y no tratar de entenderlo con el razonamiento humano, si será posible o no será posible. Basta con solamente venirnos y rendirnos, postrarnos ante Él, ante el Creador de todas las cosas, ante el Creador que hizo los cielos y la tierra. Este hombre, dice la lectura bíblica, que continúa diciendo, Señor, si quieres, ¿qué? Puedes limpiarme. ¿Sabes? Él no dudaba del poder de Jesús. Él no dudaba que Jesús podía sanarlo, librarlo, pero su vida personal, su vida emocional, su manera de pensar de este hombre estaba tan lastimada porque había sido rechazado pues, por su propia familia, por la sociedad, por los líderes religiosos. Él no dudaba que Jesús podía sanarlo. Él dudaba que Él podía limpiarlo. Pero él pensaba o podía decir, sé que tú puedes, Señor Jesús, pero ¿querrás hacerlo con alguien como yo? ¿Como un leproso?
¿Te has sentido así? ¿Has sentido que Dios obra en la vida de otras personas? Que Dios parece que está obrando más en aquellos que parecen justos, buenos, que no tienen ningún problema, ninguna enfermedad, que Dios está orándoles, bendiciendo la vida de aquellos, sus hijos, su negocio, su trabajo, y que parece que con nosotros no nos escucha. Mire, la escena bíblica nos dice que Jesús, me gusta esta escena, de verdad es uno de mis pasajes favoritos, porque dice que cuando el leproso vino, rompió la distancia de los 50 metros, vino y se postró. La Biblia no dice que Jesús se alejó o le dijo quédate allá, sino que dice cuando se postró Jesús se acercó. La Biblia en el versículo 3 dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Esto nos enseña que Él no se asusta de nuestras heridas infectadas, de nuestros fracasos o de nuestros vicios o problemas personales o mentales. Mientras el mundo retrocede, mientras el mundo te rechaza, ¿sabes? Jesús se mantiene firme, está ahí. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Este es el momento más sagrado del relato, de esta escena. Jesús con tan solo decir una palabra, este hombre podría haber quedado sano. Es decir, que lo ve desde allá, podría haberle dicho, ahí quédate, yo sé que vienes para que yo te sane, queda sano. Pero Jesús permitió que este hombre se acercara, se postrara y Jesús lo tocó. Jesús entendía muy bien que la sanidad de este hombre no solamente requería una sanidad física, sino una sanidad emocional. Al tocar Jesús a este hombre, ¿sabes? Legalmente Jesús estaba quedando impuro, porque era impuro. La ley era que todo aquel que tocara a un leproso se quedaba impuro. En ese instante ocurría un intercambio divino. Jesús absorbió la impureza de este leproso y le transfirió, por así decirlo, la pureza de Jesús a este hombre impuro. Jesús prefiere ser llamado impuro por los demás para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. ¿No le parece maravilloso? Este es nuestro Señor Jesucristo. Imagínese de este hombre, años sin que sintiera el toque de un hombre o de una persona. El primer contacto que recibió de este hombre fue la mano poderosa de aquel que creó los cielos y la tierra. Jesús, mis amados hermanos, amada iglesia, no te va a tocar con guante de látex, así se llama, ¿verdad? El que te pones para, a ver, te voy a revisar. No. Tu pecado, nuestro pecado, a Jesús no le asquea. Lo mueve a compasión, lo mueve a misericordia. Cuando todos retroceden, porque quizás hueles a fracaso, Jesús, ¿sabes?, da un paso al frente, su mano lo extiende y te toca para que tú quedes sano. Hoy el Señor está aquí y Él no se sorprende de nuestras heridas, de nuestras faltas, pero Él está aquí para sanarnos, para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad. El texto bíblico que leíamos de Mateo 8, 1 al 3, concluye de este maravilloso milagro diciendo que Jesús dijo, quiero, sé limpio, y al instante, dice la palabra de Dios, la lepra desapareció.
donde tu esperanza pone un punto final, sabes, Jesús pone una coma y sigue escribiendo tu vida, escribiendo para que tengas una nueva oportunidad, para que tengas una nueva vida. Cuando Jesús dijo, quiero, esa palabra en el griego no es una palabra como, está bien, te voy a curar porque insistes, está bien porque das lástima, está bien porque, no sé, me da, no sé, verte así. No, es un quiero apasionado. En otras palabras es, nada me daría más gusto que verte sano. Hoy el Señor te dice a ti y a mí, nada me daría más gusto verte una nueva criatura. Nada me daría más gusto verte que tengas un nuevo comienzo. La sanidad, dice la Biblia, que fue al instante de este hombre. Quedó limpio, nos dice la palabra de Dios. Y este milagro no solo limpió la piel de este hombre. La Biblia, si conocemos, vemos el contexto, podemos ver que le devolvió la integración a la sociedad, la integración a su familia, donde pudo ser abrazado y abrazar a sus padres, a sus hijos. Le devolvió esa dignidad de ciudadano donde podría pertenecer. Los milagros de Dios no son, o Dios no hace milagros cosméticos, ¿sí? Hace milagros completos. Nuestro Dios es un Dios íntegro, que sí le interesa la salvación del alma de las personas, pero también Dios le interesa la vida social, personal, familiar, conyugal de ese hombre y de esa mujer. Por lo tanto, donde termina tu esperanza, comienza la gracia de Dios. Quiero decirte que si tú estás pasando por una situación que quizás te sientes que ya no hay salida, una situación financiera, problemas en la familia, problemas en la salud, o problemas con nuestra propia mente, pensamientos que no nos dejan estar tranquilos, sabes, hoy el Señor está aquí para sanarte. Hoy está aquí Él para perdonar tus pecados y para darte una nueva oportunidad. Quiero terminar tomando la escena de este hombre. Pensemos en esto. El leproso de nuestra historia no solo recibió una piel nueva, recibió una vida nueva, una nueva oportunidad, porque para él todo estaba terminado, para él ya no había solución, no había sanidad. Y yo sé que ese milagro o lo que Jesús hizo no es porque lo diga solamente la palabra de Dios, la Biblia. Cuando digo que Dios hace un milagro íntegro, completo, es porque yo también he recibido ese milagro. He sido una nueva criatura. He tenido una nueva oportunidad. Hace años yo no era el predicador que ustedes ven hoy aquí. Al igual que este hombre de nuestra lectura bíblica, que era rechazado por la sociedad, también así me sentía. No tenía una lepra física, pero tenía una lepra interna que me estaba carcomiendo constantemente. Donde sentía que mis sueños se habían terminado, donde mi esperanza ya no había más para salir adelante. Al igual que este hombre de Mateo capítulo 8,
Me sentía sin futuro y profundamente decepcionado de mí mismo. Sentía que para mí todo se había terminado. Pero amado hermano, amada hermana, amada iglesia, quiero que recuerdes lo que Jesús hizo con este hombre, lo hace también contigo, porque así lo hizo conmigo. El mundo miraba a una persona hace años, una persona que tenía serios problemas de adicción, que se estaba muriendo y que mis pensamientos eran los más duros que me hundían. Mis amigos y la sociedad me pusieron un estigma, y de eso nadie nos libra. Cuando nos ven fracasar o nos ven hacer algo, te ponen un estigma y de ahí no hay quien te quite. Pero en lo más profundo de mi corazón, a pesar de que mis pensamientos decían que no se puede y que me sentía decepcionado de mí mismo, en lo más profundo de mi corazón había un anhelo de seguir adelante, de alcanzar sueños, metas, de realizar una vida, y deseaba tener una nueva oportunidad. Un 16 de enero del 2005 llegué a mi punto cero. Mi esperanza se había totalmente colapsado, pero allí intervino la misericordia de Dios. Al igual que este hombre de Mateo 8, vine y me postré ante Jesús. No con palabras elocuentes o algo sobrenatural, sencillamente le dije: Señor, si tú quieres, dame una vida donde no pueda sufrir. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que tengo una gratitud que no lo puedo expresar delante de Dios. Y doy gracias a Dios porque Él cambió mi vida. Si Él lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Me transformó una mente donde decía que no había esperanza, ahora veo que hay esperanza. Donde había que no había solución, ahora veo que hay solución. ¿Sabes? Jesús cambió mi tristeza por felicidad. Transformó un cuerpo y una mente en algo que totalmente hoy puedo disfrutar. En aquel tiempo, y lo que voy a decir a continuación es para gloria de Dios también, en aquel tiempo, antes de aceptar a Jesucristo, no tenía estudios profesionales. ¿Sabe? El único estudio que tenía era primaria. Hoy, por la gracia de Dios, tengo 2 maestrías, una en teología y una en psicología. En aquel tiempo, antes de aceptar a Jesucristo, no tenía una familia. Hoy tengo una hermosa esposa, 2 hijos que son mi mayor tesoro. Lo que para el mundo era un caso perdido, ¿sabes? Para Dios es una oportunidad de mostrar su gracia, su poder. Por eso, donde termina tu esperanza, interviene la misericordia de Dios. Estimado oyente, hermano, hermana, yo no sé qué tipo o qué lepra tengas hoy, en el sentido figurado. No sé qué es lo que te ha hecho creer que ya no se puede seguir adelante. No sé qué te ha hecho pensar que la vida ya no tiene sentido. Quizás los errores o quizás los problemas que vemos constantemente. Si hoy te sientes de esa manera, el Cristo que transformó la vida
de aquel leproso que lo integró a su familia, a la sociedad y que cambió mi vida, es el mismo Cristo que puede hacer milagros en cada uno de nosotros. Solo lo que tenemos que hacer es como lo que hizo este hombre de nuestra lectura bíblica. No se quedó allá en su cueva, no se quedó allá lejos, lamentándose, quejándose, sino fue al encuentro de Jesús y se postró. Cualquier situación en que te vayas a encontrar en la vida, no te quedes lamentando. Ven y póstrate ante Jesús y verás su gracia orar en tu vida. No te vayas de aquí sin haberle entregado a Jesús lo que Él te quiere quitar. Ven a Jesús, rompe esos 50 metros de miedo. Acércate, Él no te va a rechazar. Él no va a huir, ni te va a decir desde lejos, ahí estás bien. Póstrate entregándole tu dolor, tu adicción o tu decepción, o no sé si es que estás pasando por alguna situación así. Escucha su voz. Ten la seguridad que Él no ha cambiado y que Él no hace acepción de personas. Él no dice a ti sí y a ti no, o a ustedes no y a ustedes sí. Él, su misericordia y su amor es para con todos. No hace acepción de personas. Por lo tanto, no te vayas sin haber recibido lo que Cristo quiere darte en este día. Quiero que hagamos una oración. Quiero que póngase de pie, por favor. El Señor, así como utilizó esas palabras de quiero, no como el tono de está bien, lo voy a hacer, sino en el tono de que nada me haría más feliz, nada me daría más gusto hacerte una nueva criatura. Quiero que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la historia de cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú conoces el peso de la vida emocional de muchos, oh Dios, de cada uno. Padre, yo sé que tu mano no se ha cortado. Así como me levantaste de la basura y transformaste la vida de aquel leproso, hoy te ruego que tu misericordia, tu gracia, sea manifestado en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Toca nuestros corazones, que quizás han llegado al límite pensando que ya no hay una solución. Que hoy tu intervención de misericordia rompa esas cadenas, rompa todos malos pensamientos o desánimos, y declaramos sanidad para el cuerpo, paz para la mente y libertad para el espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser el Dios que no se aleja, sino el Dios que siempre está cerca para ayudarnos. Gracias te damos, Padre, porque tu misericordia, sin la menor duda, que son nuevas cada día y cada mañana. Si hay alguien aquí, Padre, que al igual que ese leproso, o al igual que en mi manera de pensar de hace años, se encuentra alguien así, Señor, y hoy que se postra y viene delante de ti, sé que tú puedes cambiarlo. Extiende tu mano de poder, Señor, y haz ese milagro.
en cada uno de nosotros. En el nombre de aquel que nos da una vida nueva. En el nombre de aquel que nos da una nueva oportunidad, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, oramos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Amén.